What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas el día de hoy, sino son aplicables en tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 21 al capítulo 24. Así que si aún no has tenido la oportunidad de leer, quiero invitarte a que le pongas pausa a este video, a que leas la palabra de Dios y luego regreses. Por dos razones específicas. Una, no nos vamos verso por verso y créeme que si te saltas estas partes, tal vez te estás saltando una área muy importante donde Dios quizá quiere tratar contigo, donde Dios quizá quiere revelarte algo, donde Dios quizá quiere traer convicción a tu vida o donde quizá quiere bendecir tu vida a través de su escritura, de su palabra. Número dos, si no lees, pues no estás cumpliendo con el propósito de este video, ¿no? Que es leer la Biblia en un año. Créeme, estos videos o el escucharme a mí no transforma tu vida. Lo que sí transforma tu vida, lo que sí trae prosperidad y abundancia es este libro. Y no monetariamente, es la palabra de Dios. Trae prosperidad y abundancia en sabiduría y créeme que penetra hasta lo más profundo de tu ser y hace algo en ti que jamás serás igual. Así que mi propósito es enamorarte de la palabra de Dios y juntos ver de qué manera práctica podemos aprender y aplicar lo que estamos leyendo a nuestras vidas en el día a día. Vamos a darle con todo, tenemos mucho que abarcar el día de hoy. Estamos en el capítulo 21 al 24 y quiero hablarte desde esta perspectiva. Cuando el pueblo de Dios comete adulterio espiritual, Dios no se queda con nada. Sabes, en Ezequiel capítulo 21 al 24, el profeta va a entregar uno de esos mensajes crudos, incómodos y urgentes. Desde la espada del juicio hasta la corrupción en el templo y desde esta ciudad empapada de sangre, la cual nos describe estos capítulos, va a hablarnos y nos va a sacar algo. Estos capítulos van a revelar algo, van a revelar el dolor profundo y la ira justa de Dios frente a un pacto que fue quebrado. Pero esta no es solamente una historia antigua para mí. Esto no solamente es la historia de Israel para mí. Es un llamado directo a confrontar lealtades divididas el día de hoy. Sabes, si tú piensas que Dios va a ignorar y a tolerar la devoción a medias, este episodio va a sacudir lo más profundo de tu ser y vas a decir, hey, es tiempo de parar de titubear entre dos dioses. Vamos a atacar estos capítulos con todo, vamos a darle con todo y a juntos aprender, ¿va? Vamos a entrar al resumen, lo que vamos a ver en estos capítulos y lo que nos espera a través de estos capítulos. Estos capítulos van a representar la última advertencia de Dios antes de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Recuerda, estamos hablando en Babilonia con Ezequiel, sí, es el segundo viaje de deportados a Babilonia. Jerusalén todavía está con Jeremías, pero estos capítulos es antes de que Jerusalén caiga por completo, ¿ok? Es importante entender esa imagen por cómo nos va a hablar Dios en estos capítulos a través de Ezequiel. Va a hacer mencionar el capítulo 22, los pecados de capítulo 21, va a mencionar la palabra del Señor vino a mí, hijo de hombre, mira hacia Jerusalén, clama contra sus santuarios, profetiza contra la tierra de Israel, anúnciale que así dice el Señor, yo estoy contra de ti, desenvainaré mi espada y mataré a justos y a malvados por igual. Entonces vamos a ver hablar de esta espada justiciera de Dios en el capítulo 21 y del capítulo 21 al 24 forman una unidad entera, una unidad literaria antes de la caída total de Jerusalén. ¿Okay? Ahora, en el capítulo 22, donde vamos a pasar un poquito más de tiempo, va a Jerusalén ser mencionada y ser simbólicamente comparada con tres imágenes. Jerusalén es llamada ciudad de sangre, sanguinaria, va a ser llamada escoria
y va a ser llamada tierra espiritualmente desolada, tierra, sí, tierra estéril, este desierto espiritual. Y cada de estas tres imágenes va a representar y simbolizar algo muy importante para ti y para mí. Ahorita lo voy a explicar. Vamos a entrar directo al capítulo 23 y en el capítulo 23 va a hablar acerca de dos hermanas y nos va a dar esta metáfora acerca de la prostitución, ¿verdad? La parábola de Ola y Aholiba utiliza lenguaje muy gráfico. Recuerda, Ezequiel es considerado uno de los profetas que utiliza el lenguaje muy sexual y promiscuo. Esto no quiere decir que Dios es un Dios depravado. Esto no quiere decir que Dios es un Dios de doble sentido y de esa manera, sino nos pinta una imagen muy, muy, muy cruda de qué es el dolor que él está sintiendo ante esta infidelidad, ¿verdad? En el capítulo 24 vamos a ver que la esposa de Ezequiel muere como señal profética y Dios le va a ordenar no hacer duelo. Va a marcar el final, esta sección literaria, de la primera sección del libro, pasando de advertencia a consecuencias. Aquí Dios va a dejar esto muy en claro. Ya no hay más avisos, ahora vienen los hechos y prepárate. ¿Okay? Entonces, vamos a desmenuzar un poquito más lo que acabo de mencionar. Estas profecías ocurren cuando el ataque final de Babilonia va a ser iniciado el 15 de enero del año 588. Ahora, a pesar de las señales constantes, muchos líderes y muchos falsos profetas aún creían que esto no era posible, que Jerusalén nunca iba a caer. Imagínate cómo un Dios que levantó a Israel, que vistió a Israel, que embelleció a Israel, que puso joyas, que puso aretes y aretes en su nariz de oro, que la vistió con las mejores telas. ¿Recuerdas el capítulo 16? ¿Cómo es posible que un Dios como tal, cómo es posible que Yahweh traiga destrucción a su ciudad tan querida? Entonces Ezequiel va a decir lo contrario. Ezequiel va a decir no. De hecho, hay consecuencias ante nuestros pecados. A pesar de las señales, muchos líderes aún creían que Jerusalén sobrevivía, ¿verdad? Aún a pesar de las bastantes advertencias, profecías de Ezequiel, pensaban esto no iba a ocurrir. Ahora, el silencio en el capítulo 24 de Ezequiel tras la muerte de su esposa va a reflejar algo y es lo primero que quiero atacar. Sé que vamos de atrás para enfrente, pero es el más corto. Va a representar la muerte de su esposa, va a representar el silencio de Dios ante un pueblo que ya no escucha. Literalmente, Dios le va a ordenar a Ezequiel, hey, no llores ni hagas lamento, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Dices, oye, ¿qué Dios tan más duro? ¿Qué vida tan dura la que Dios le dio a Ezequiel? Qué feo que no pueda hacer duelo por su propia amada esposa. Pero recuerda, muchas de las veces nuestras vidas fueron hechas para ser un testimonio vivo y no debemos de predicar con palabras, sino muchas de las veces Dios pide que prediquemos con nuestras acciones y a este profeta le tocó vivir su mensaje a través de su vida. ¿Recuerdas que al inicio de Ezequiel te dije que Ezequiel era uno de esos profetas donde no solamente iba a traer palabra de Dios, sino iba a demostrar con su vida la palabra de Dios? El problema de lo que está sucediendo acá es de que Israel ya no escucha. Este mensaje era dirigido principalmente a los exiliados, quienes todavía se aferraban a una falsa esperanza religiosa. El problema no era falta de información para los exiliados, era resistencia a la verdad. Te pregunto, ¿estás resistiendo
la verdad que Dios ha traído sobre de nuestras vidas? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Ok, quiero desenmenuzar un poquito más el capítulo 22 y luego el capítulo 23. Se nos va a pintar tres imágenes. Una, ciudad que derrama sangre en sus calles. Dos, es la escoria de metales preciosas. Y tres, es pintada Jerusalén como un desierto espiritual. Lo vamos a ver en la primera imagen, ciudad sanguinaria, ciudad de sangre, del verso 1 al verso 16. La segunda imagen, escoria, la vamos a ver del verso 17 al verso 22. Y la tercera imagen la vamos a ver del verso 23 al verso 31. ¿Ok? ¿Qué significa cada una? El término de ciudad sanguinaria conecta con acusaciones previas de violencia, de injusticia, corrupción sistemática, sacrificios de niños en la calle. Va a representar la muerte que trajeron a las voces, a los profetas de Dios, muerte en la calle y menstruación. Ahorita toco un poquito más acerca de ese tema. ¿Por qué menstruación? Porque muchas de las veces lo que Dios va a hacer, recuerda, a la idolatría no la va a llamar como idolatría, la va a llamar como una infidelidad espiritual. Entonces, al ellos prostituirse, al ellos tener esta relación impura, la va a llamar de cierta manera. Mañana toco un poco más en ese tema. El número dos, el por qué es llamada escoria. Recuerda, todos los profetas van a utilizar esta metáfora de que Jerusalén, de que Israel es un metal precioso siendo refinados en el fuego y sacándole el brillo, sacándole el valor, ¿no? Pero Ezequiel va a ser el profeta que va a utilizar esa metáfora y la va a revertir. Va a decir y le va a dar otro significado. Jerusalén se pinta como escoria de metales preciosas y da a entender que Jerusalén ya no más es el oro, sino es la impureza que debe de ser quemada y echada como escoria. Te lo voy a leer para que tenga un poco más de sentido. Verso 17, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, el pueblo de Israel se ha convertido para mí como la escoria del cobre y del estaño, del hierro y del plomo, que se queda en el horno. Son como la escoria de la plata. ¿No? Queda a entender esto, que hey, ya es inservible para mí. Y es un peso muy profundo. Jerusalén no es el oro, es la impureza que debe de ser quemada. Ahora vamos a entrar al capítulo 23. Aquí se usa otra vez un lenguaje sexual. Recuerda, Ezequiel es considerado uno de los profetas que utiliza más estos términos sexuales. Y recuerda, Dios no es un Dios depravado. ¿Okay? Porque ahorita vamos a mencionar ciertas palabras muy fuertes. Israel va a ser comparada con una prostituta. Recuerda, en el capítulo 16 nos pinta esta imagen y le acusa a Israel: y tú te abriste de patas. Aquí van a ser mencionadas otras palabras y ojo, no estoy diciendo que Dios es un Dios depravado, simplemente el lenguaje que Él está utilizando aquí es para sacudirnos espiritualmente y hacernos entender el profundo dolor que Dios está sintiendo, ¿no? Tiene mucho simbolismo este capítulo. Voy a leerte ciertas partes para entender y entrar un poquito más a contexto y poder explicar de la mejor manera. Verso 4 del capítulo 23, la mayor se llamaba Ahola y la menor Aholiba. Me uní a ellas y me dieron hijos e hijas. Ahola representa a Samaria y su hermana Aholiba a Jerusalén. Verso 7, como una prostituta se entregó, hablando de Samaria, se entregó a los asirios. Se contaminó con todos los ídolos, por lo que sintió pasión. Jamás abandonó la prostitución que había comenzado a practicar en Egipto. Desde su juventud fueron muchos los que se acostaron con ella.
Fueron muchos los que acariciaron sus pechos vaginales y se desahogaron su lujuria con ellos. Esta imagen que Dios nos está pintando es de que Samaria fue permisiva, de que permitió que la lujuria de otros entrara a ella y tocaran y tomaran ventaja de ella. Nos está pintando una imagen de una hermana que fue permisiva, que no detuvo, que no se guardó, que fue permisiva. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerda, en Egipto se servía, se idealizaba, daba culto a otros dioses, tenían muchos dioses. Entonces estamos hablando de Samaria, pero ahora ve cómo cambia de tono y cómo va a comenzar a hablar de Jerusalén, de Israel. Aunque su hermana Olivia vio esto, verso 11, dio rienda suelta a sus pasiones y se prostituyó aún más que su hermana. Se prostituyó aún más que su hermana. Verso 14. Pero a Oliva llevó más allá su prostitución. Verso 17. Me estoy saltando ciertos versos, pero quiero que veas el lenguaje severo. Quiero que veas la severidad del momento. Verso 17. Los babilonios vinieron y se acostaron con ella, hablando de Jerusalén, de la otra hermana, en el lecho de sus pasiones. Ojo, vas a escuchar mucho esta palabra, pasiones. A tal punto, la contaminaron con sus prostituciones que se hastió de ellos. Pero exhibiendo su desnudez, practicó con descaro la prostitución. Entonces me hastié de ella, como antes me había hastiado de su hermana. Pero ella multiplicó sus prostituciones, recordando los días de su juventud, cuando en Egipto había sido una prostituta. Cuando en Egipto había sido una prostituta. Está hablando del pueblo de Israel en esclavitud en Egipto. Ten esa imagen presente porque el verso 20 va a pegar duro. Verso 20. Ahí se había enamorado perdidamente de sus amantes, se había enamorado de estos otros dioses, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como el de un caballo. Verso 21. Así echó de menos la lujuria de su juventud cuando los egipcios manoseaban sus senos y acariciaban sus pechos vaginales. Está hablando de cómo Israel fue permisivo ante la idolatría, ante rendir culto a otros dioses. Sabes, para mí, lo que me enseña este capítulo, aparte del dolor que está sintiendo el novio, ante el dolor que está sintiendo el novio, ante la infidelidad de su novia, lo peor que puede pasar, lo peor que Dios puede hacerme a mí, ¿sabes qué es? Es permitirme entregarme a mis pasiones. ¿Por qué dices eso? Piensa en esto por un segundo. El yo permitir, el yo pasarme, el que Dios me deje ir de fondo a mis pasiones es y pinta una imagen de un novio que dice, ya no hay nada por qué pelear por ti. O sea, imagínate esa conversación en un matrimonio. Vete con tu amante si eso es lo que quieres. Oh, man, eso rompe mi corazón. Porque cuántas veces Dios no se ha quedado parado viendo cómo tú y yo nos hemos entregado ante las pasiones de este mundo, fallándole, siéndole infiel a nuestro Dios. El lenguaje sexual que es utilizado no solo en el capítulo 23, sino en el libro de Ezequiel y a través de todo el Antiguo Testamento y Nuevo. El lenguaje sexual es intencional, es chocante. Dios quiere que el pueblo sienta el pecado de su infidelidad. ¿Sabes? Esto me llega
Porque la imagen que aquí nos pinta es muy gráfica, pero es muy honesta. Es para hacernos ver que somos nosotros suyos, sí, pero muchas de las veces nosotros somos quienes ha permitido que otros nos manoseen, que otras y otros dioses entren a nuestra vida. Y tal vez tú dices, oye Josh, pero yo nunca le he sido infiel a Dios. A Él es al único al que le he servido. Y es fácil pensar esto porque cuando lees estos capítulos hay una racionalización que pasa en nuestras vidas, que pensamos, nosotros jamás le hubiéramos hecho eso a Dios. Imagínate, sus abuelos, generaciones atrás, habían visto la mano de Dios, vieron cómo Él los guiaba a través del desierto, a través de una columna de fuego y una nube en el desierto, cómo los llevó a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Vieron literal el maná descender del cielo. ¿Cómo fueron infiel? ¿Cómo llegaron a esta posición? Yo, si hubiera visto eso, no le hubiera sido infiel. Y es ahí donde racionalizamos y entramos en este problema, porque tal vez no le estamos sirviendo al Dios Baal, tal vez no levantamos postes de acera, tal vez no levantamos altares en lugares altos hoy en día, pero sí hacemos de nuestro trabajo un Dios, sí hacemos de nuestro dinero un Dios, sí hacemos de nuestras amistades un Dios, sí hacemos de nuestros matrimonios un Dios, sí hacemos de nuestros hijos un Dios, y adivina que también hacemos, ponemos y hacemos la religión, es decir, la iglesia antes de Dios, porque vivimos en una religión falsa y vacía y no en comunión e intimidad y relación con Dios. Joshua, ¿de qué estás hablando? ¿Te estás confundiendo? ¿Estás sacando esto fuera de contexto? ¿Será? Porque muchos de nosotros le servimos al Dios Mamón y no al Dios quien hizo el oro y la plata. Claro que no. Entonces, ¿por qué cuando Dios no contesta tu oración de prosperarte monetariamente, buscas más horas o otro trabajo en vez de confiar más en Dios? Esto me guía directamente a las verdades que tengo preparadas para ti. Número 1, el pecado se propaga. Nunca es solo personal. Número 2, la idolatría siempre es adulterio. Dios exige fidelidad de pacto. Número 3, el juicio puede tardar, pero nunca va a ser ignorado. Número 4, amar con pasión implica pagar el precio. Tu mayor testimonio es tu vida, no solo tus palabras. Ezequiel 21 al 24 no solamente es profecía, es para mí un espejo. Porque mientras yo me preparaba y estudiaba, yo comencé a mirar en dónde he sido permisivo en mi vida. Si has permitido que el compromiso se infiltre, si has asumido que Dios tolera una devoción dividida, deja que este episodio te confronte. Dios no busca una parte de tu corazón. Dios no comparte el trono. Dios no negocia con otros ídolos. Solo pacto, solo fidelidad, solo adoración total. Es todo o nada para Dios. Espero que este episodio te haya gustado. El día de mañana estaremos estudiando Ezequiel capítulo 25 al capítulo 28. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.